Hoy quiero hablar de un tema que le hemos titulado en la serie Los hijos que aman la casa, los hijos que aprenden a construir. Los hijos que aprenden a construir. Vaya conmigo, acompáñeme al libro de Primera de Corintios, capítulo 3, por favor. Gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10. Mencionen amén cuando lo tengan por ahí, por favor. Primera de Corintios, primer libro de Corintios, a los Corintios, capítulo 3, versículo 10. Hoy vamos a ver algo muy interesante, muy precioso: los hijos que aprenden a construir. ¿Cuántos hijos hay en esta casa hoy? Eso. Tiene que creérsela. Lo tiene. Primer libro a los Corintios, capítulo 3, versículo 10, dice: por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima. Pero cualquiera, oiga esta palabra, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Diga conmigo, mucho cuidado. 11. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales. Mire la parte que nos da de esto, de materiales, sea oro, plata, joyas, madera, heno, paja. 13. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. 14. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. 15. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida y el constructor se salvará, pero como quien apenas escapa, atravesará el muro de llamas. 16. ¿No se dan cuenta que de que todos ustedes juntos son el templo de Dios? Que el Espíritu Santo de Dios vive en ustedes. 17. Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Oiga esta palabra: los hijos que aprenden a construir. Pablo habla a la iglesia de Corintios, porque cuando Pablo llega a los Corintios no hay iglesia en ese lugar. Así que Pablo, como misionero, como evangelista, llega y establece una iglesia en Corintios. Y a través de eso se levantan otros líderes. Y uno de los líderes que en Corintios sirvió mucho fue Apolos. Apolos fue uno de los hombres que le ayudó mucho en el ambiente de predicar, de enseñar a Pablo. Pero lo que pasaba con Corintios es que era una iglesia, lo voy a decir de esta manera, poco, eran carnales. En pocas palabras, eran carnales, no tenían una madurez en su vida. Y cuando la iglesia de Corintios empezó a ver el potencial de Apolos y de Pablo, la iglesia Corintios empezó a decir un grupo: yo pertenezco al líder de Apolos. Apolos es mi líder. Y otros decían: no, Pablo es mi líder. Entonces había una división entre grupos. Unos decían que era de Apolos, otros eran de Pablo. Y había un dilema, había problemas espirituales, emocionales, carnales en esta iglesia de Corintios. Por eso es que usted va a ver el libro, primer libro y segundo libro de Corintios, muchas exhortaciones, muchos ejemplos de que Pablo le da a los corintios, porque era una iglesia muy desordenada, no quería madurar. Decíamos el viernes pasado que Pablo les decía: no les puedo hablar como hombres maduros porque todavía toman leche.
hablábamos de Corintios. De Corintios es una carta a esa iglesia que nos enseña esa parte de la cual queremos, ¿me entiendes?, tomar como contexto. La palabra, ¿me entiendes?, que nosotros vemos hoy entonces es los hijos que aprenden a construir. Y el contexto de esto es que hablábamos entonces que Pablo y Apolos eran buenos líderes, pero la iglesia los estaba tomando de una manera equivocada. Ahora, note esto. En las iglesias suele suceder, por eso hay divisiones. Cuando una iglesia sufre una división es porque algún líder tiene un carisma, tiene algo especial, y entonces la gente empieza a llegarse a ese líder, a tomar consejo de ese líder, a ir a ese líder, a llamar a ese líder, y empieza un grupo de personas. Cuando ese líder se da cuenta que tiene casi la mitad de una iglesia ya con él o con ella, en este caso, se los lleva. ¿Cuántos han sufrido una división en alguna iglesia que estuvieron? Yo no sé cómo es esto porque nunca lo viví, nunca lo he vivido ni como miembro, pero ha de ser doloroso. Ha de ser doloroso que el pastor esté ahí, me tiene 20 años, y de repente un ingrato hijo del diablo entre, me tiene, y los divida. Ha de ser triste, ha de ser doloroso, ha de dar rabia eso. Porque el pastor está trabajando todos los días, y de repente entra un ingrato, me tienes, con espíritu jezabélico, y empieza a dividir la iglesia. Cuando la iglesia empieza a formar una vida con Dios, a construir con Dios, créame, iglesia, que nosotros difícilmente seremos movidos, ¿me entiendes?, por corrientes, o mucho menos con gente que quiera pretender ser lo que no es. Es muy importante esto. Si usted vino aliento de vida y usted cree que usted tiene un pastor, usted tiene un solo pastor. Las iglesias americanas acostumbran a tener pastores asociados, y a veces tienen hasta 4 pastores asociados en una iglesia, y le llaman pastores, y eso corre mucho peligro. ¿Sabe por qué las iglesias hoy ya no usan el nombre aquel de copastor? Porque muchos llamados copastores dividieron una iglesia. Se los llamaron porque se creyeron que porque eran copastores ya eran pastores. Iglesia, para llevar un rol de lo que Dios nos ha mandado a hacer, se necesita mucho camino para aprender. Hay un momento en nuestra vida, y hoy quiero hablar de eso precisamente, de aquellas personas que están aprendiendo a construir en la base que es Cristo Jesús. Hoy voy a hablar de 5 cosas, y quiero ir rápido para que usted pueda ir a almorzar. ¿Cuántos traen hambre ya? No, mientras ustedes no digan que sí, yo le sigo. Pero usted me dice, sí tenemos hambre, predico en media hora. Pablo usa una metáfora como un edificio de construcción. Vemos en el pasaje de él esa metáfora de vamos a construir. Dios me dio el privilegio de poner una base, y en esa base me dio la oportunidad de construir como un verdadero, ¿me entiendes?, constructor. Y él se pone dándole gracias a Dios, pero él empieza a poner un ejemplo de después de que esa base está, todos somos responsables de lo que vamos a construir ahí. Cristo siendo la base de nuestra vida. Yo quiero ver en el capítulo, y vamos a ir versículo tras versículo para que usted vea conmigo. En el versículo 10 dice esto, vean su Biblia: por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Mire cómo empieza Pablo: por la gracia, por ese favor, por esa misericordia que Dios me ha dado, yo empecé a construir, ¿me entiendes?, como un experto en construcción. Lo primero que quiero ver aquí son aquellos que anhelan ser constructores. Note lo que voy a empezar hablando. Pablo nos da en este contexto de que Corintios tenía un problema, como dije hace un momento. Tenía un problema de que no eran hombres, ¿me entiendes?, espirituales, sino carnales. Pablo empieza diciendo, hablamos, ¿me entiendes?, como esto. Y en ese capítulo 3, si usted lo ve en el principio, hay una historia, lo que hablamos hace ratos. No puedo hablarles como espirituales porque ustedes son carnales. Pero quiero hablarle a esas personas que anhelan construir en ese cimiento que Dios es para nosotros, los constructores. Diga conmigo, yo soy constructor.
Aunque usted no pueda armar ni una mesa, ni hacer ni una mezcla de cemento, no, póngalo en el ámbito espiritual de su vida. Yo necesito aprender a construir, porque el construir en la vida cristiana me va a servir a estar de pie. Recuerden aquella anécdota cuando Jesús dice, había dos hombres que uno creyeron su casa, uno sobre la arena y otro sobre la roca. Y dice, y él pone los mismos ejemplos: aire vino, vientos vinieron, agua pegaron, las mismas cosas en las dos casas. Pero ¿quién se mantuvo de pie? La que estaba en la roca. Todo lo que tú construyas en el fundamento que es Cristo Jesús, vas a estar bien. Pero todo aquel que podamos, mire, a pesar de eso, que Cristo es el fundamento nuestro, hay una responsabilidad de qué vamos a construir. Ok, mire, en este versículo Pablo empieza a hablar. Pablo necesita dejar saber a esas personas que él tiene una manera de poder enseñarles para poder que ellos construyan. No es de que eres de Pablo, no que eres de Apolos. Olvídate de eso, diciendo Pablo, no estés, me tienes vacilando con tu vida. Mantente en Cristo Jesús. Pablo dijo, porque Apolos puede, me tienes sembrar, yo puedo regar, pero es Dios quien da el crecimiento. Pablo les dice ahí en ese capítulo, les explica esa vida, porque ellos estaban tan, me tienes, aferrados, que ellos querían estar con Apolos, otros querían estar con Pablo. Iglesia, corremos el peligro ahora en estos tiempos y en todo momento del que el cristiano que no esté sembrado en Dios puede ser arrebatado por cualquier viento. Y eso es muy vital para nosotros, porque no depende del buen cristiano que voy a llegar a ser, depende de una vida eterna. Créame eso. El estar establecido en Dios tiene que ver con una vida eterna. No tiene que ver cómo Dios me va a usar, qué ministerio me va a dar. Todo eso es válido, pero la verdadera manera del cual nosotros tenemos que estar puestos en el cimiento de Cristo es porque un día Cristo volverá en las nubes y entonces habrá un arrebatamiento, y los que estén en Cristo seremos levantados. Pero cuando habla que estamos en, mire, esa palabra es muy importante y quiero que usted la guarde en su corazón. Cada vez que usted vea en la Biblia, quiere decir dentro. Todo aquel que esté en Cristo, dentro de Cristo, miraremos esas promesas. Por eso es importante nosotros que como creyentes podamos establecer una idea, que yo voy a construir un momento con Dios. Yo voy a construir un momento con Dios. Mi vida va a ser establecida en Cristo Jesús, que mi piso no se va a mover. Cuando venga el viento, ¿me entiendes? Quizás me mueva, pero no me va a arrancar del cimiento en el cual yo estoy. Aunque venga la prueba, la duda, ¿me entiendes? Lo que sea, Cristo va a ser mi cimiento, porque eso me llevará al propósito de Dios, una vida eterna, pero también un bienestar en la tierra. Todo cristiano que tiene un bienestar con Dios tiene que ver porque él estableció, o ella estableció sus pies en un cimiento que es Cristo Jesús. Entonces, viendo esto que Pablo dice, ustedes son llamados para ser constructores. ¿Alguien ha trabajado en construcción aquí? Allá en otros países pues todo es, ¿verdad?, puro bloque y todo. Pero yo recuerdo que para levantar una pared hay que abrir una zanja primero, para que las varillas vayan hacia abajo y se amarren con la tierra, con el cimiento, ¿verdad?, la fundación. Pero si no hay fundación y usted empieza a formar una casa encima de la tierra y empieza a poner bloques y todo, y qué bonita casa, el primer temblorcito, sin techo, sin pared, y si se libra no le cae encima. Pero para ser un buen constructor, entonces tenemos que escarbar y meter una base, un cimiento, ¿verdad? Yo nunca he hecho construcción, pero he visto. Entonces tengo una idea de cómo se puede hacer. Y miraba que agarraban las varillas y las subían, y de ahí hay una base, un cimiento, hay un momento en nuestra vida que necesitamos ser constructores de una vida en Cristo Jesús. Por eso yo decía hace un momento, nosotros somos los responsables. No importa cuántos años tenga tu hijo, tienes que dejarle saber que Dios
tiene poder y que Dios es el único en nuestra vida. Esa es la parte de nuestro corazón. Ayer hablaba con hermano Hugo y le decía, como joven que es, y le decía, a los 19 años Dios me alcanzó, y desde los 19 años hasta acá he tenido el privilegio de servirle a Dios. Y se lo dije a Hugo. Le puedo decir a cualquier adulto, a cualquier joven, que la mejor vida es en Cristo Jesús, que no hay otra vida fuera de Dios, porque mi mejor vida la he disfrutado durante todos estos tiempos en Cristo Jesús. Es que es Dios nuestra base. Él mismo lo dijo: ustedes fuera de mí nada podéis hacer. Él es la base. Juan 14:6, que dice: yo soy el camino. Él es nuestra base, Él es nuestro camino. Necesitamos ser constructores de una vida, ¿me entiendes?, placentera con Dios. El que no construye en Dios, iglesia, cada vez, yo no, mire, quise buscar cosas para construir, pero no pude. Pero ustedes saben cuáles son esas cositas que, ¿cómo se llaman los cuadritos que se sacan? No, esas maderitas que se sacan. Jenga. Esa cosa. Cuando uno está, pero construirla es fácil, pero mantenerla de pie, es que a veces todo tiene que ver cómo se forma desde abajo hacia arriba. Y si tú pones una buena base, esa, cuanto más alto es, más segura está. Es que a veces nosotros, ¿me entiendes?, como cristianos debemos armar esa vida todos los días. Cuando tú dejas de armar, cuando tú dejas de construir una vida con Cristo, créame que ya no tienes deseo de hacer nada. Rápido, la historia de aquel hombre que quería, el profeta Jeremías, construir los muros. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros vemos la escritura, vemos a un hombre tratando de hacer las cosas buenas. Cuando Nehemías viene, y se da cuenta que el pueblo de Dios ha sido destruido, también desea levantar. Pero ¿sabe qué hace cuando el pueblo empieza a construir? Sus enemigos dicen: estos, y así les dicen literalmente, esos israelitas, esos débiles, ¿piensan construir esto? Y los israelitas se escuchan. ¿Y sabe qué pasa? Los israelitas se desaniman y empiezan a dejar de trabajar. Y el profeta va y se da cuenta que el pueblo ya no está trabajando con el mismo entusiasmo, porque habían escuchado a sus enemigos decirles que eran débiles, que no podían. Cuando nosotros tenemos una vida en Cristo Jesús, tratando de construir una vida con Él, créeme, iglesia, te podrán llegar desánimos, sí, pero nunca vas a dejar de construir algo con Dios. Podrán llegarte días donde no quieres ya saber muchas cosas, ¿me entiendes? Pero no vas a dejar de construir en Dios. Vas a llegar momentos dados donde te sientas cansado y ya no sientas nada que hacer. Pero si estás tratando de construir en Dios, Dios va a volver a soplar aliento de vida sobre tu vida. Porque se trata de mantenerse ahí en el cimiento que es Cristo Jesús. Mire lo que dice el versículo 11. Y me encanta esto. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos en Cristo Jesús. ¿Qué habla entonces el versículo 11? Un fundamento. Un fundamento. Esto está interesante porque si cambiamos el fundamento, iglesia, podemos correr peligro. Lo vuelvo a decir. Si cambiamos el fundamento, podemos correr peligro. Hace unos años Dios dijo esto a mi corazón. Dijo: puedes cambiar el formato, pero nunca mi esencia. Usted me va a ver que en un momento dado vamos a cambiar de color en la iglesia, pero nunca la esencia, que es la presencia de Dios. Puedes cambiar formatos y cambiar esta luz para acá, pero nunca la esencia de la presencia de Dios. Nunca te atrevas a cambiar el fundamento que ya tienes, porque puedes correr peligro. Pablo recomienda: nadie puede quitar el fundamento que ya está, que es Cristo Jesús. Cuando tú empiezas a quitar el fundamento que ya tenías y lo cambias por algo tuyo, corres peligro. Me tiene a correr peligro. Puedes morir en el intento de hacer tu propio cimiento o fundamento. Corres peligro.
Y eso es lo que Dios no quiere para nosotros como hijos que amamos la casa. Cada uno de nosotros tenemos la valentía y la responsabilidad de poder cuidar el fundamento que ya se nos ha dado. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad. ¿Sabe por qué Dios decidió que cada uno de nosotros tuviéramos salvación individualmente? Porque cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de formar un cimiento propio. Yo le dije una vez a Emily: no creas que tú te vas a ir al cielo porque eres hija de pastores. No, güey. Tienes que vivir tu propia experiencia. Tienes que vivir tu momento con Dios. Y lo bueno que lo han entendido. Jóvenes que están acá, no es porque eres papá del que canta, del que toca, del que sirve, vas a ser salvo. No, tienes que formarme, tienes que cuidar ese fundamento que cuando recibiste a Cristo Jesús en tu corazón se hizo fundamento en tu vida. Tienes que guardar ese fundamento. Ten cuidado de cambiar. Los jóvenes hoy en día se les hace fácil cambiar fundamentos en su vida. Hoy estoy con Cristo, mañana me voy al mundo. El joven hoy está aquí y sus emociones lo llevan a poner acá. Y es normal porque el joven está lleno de emociones. Porque este Eclesiastés hace este recordatorio: oye, joven, haz lo que tengas que hacer ahora que eres joven. Pero recuerda algo, que Dios te juzgará en todo lo que haces. Pero mire, note esa parte importante. Nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, necesitamos guardar el fundamento. Si el fundamento es bueno, pregunto, ¿por qué lo tocamos? Si tu fundamento, que es Cristo Jesús, ¿por qué lo tocas? ¿Por qué lo quieres acomodar a tu manera? Porque no has llegado a aprender en totalidad que Cristo es tu seguridad. Él es tu seguridad. Él va a ser siempre tu seguridad. No, Él no va a cambiar. Tú puedes hacer fundamentos, como dijimos ahorita, en la arena, en todas las cosas. Pero Pablo recomienda: no cambies, ¿me entiendes? Este fundamento que ya tienes, que es Cristo Jesús. No es necesario cambiarlo. No es necesario. Si yo dijera que Dios a veces cambia, dijéramos: trata de cambiarlo porque no funciona. No. Cristo es seguro en nosotros y Él no va a cambiar. Y porque no cambia, necesito estar en ese fundamento. No podemos vacilar con nuestra idea de que si Cristo está hoy conmigo y mañana no. Dios está todo el tiempo con nosotros como hijos que somos. Solo imagínese esta palabra. Dice que la palabra dice que el sol sale para justos y ¿qué? ¿Se da cuenta esa palabra? Quiero que usted la medite esto. Si eso lo hace con el mundo, ¿qué no hará con sus hijos genuinos? Es que tiene poder lo que Dios es en nosotros como un fundamento. Conocí a un hombre que después de tantos años, mi esposa va a saber de él. Lo conocí en una iglesia donde ayudábamos a hacerlo, a alabanza, y lo conocimos. Y era un hombre muy conocido en una iglesia de aquí de Santa Clarita, por una iglesia grande. Era un líder que toda la gente lo admiraba por lo que era. Buen maestro, buen líder. Y un día se sentó, vino y me dijo: pastor, he empezado a meditar y he sentido fuerte de Dios que necesito empezar a guardar el sábado. Y yo dije: ok, dígame más. Dijo: es que toda la vida hemos hecho cultos domingos y la Biblia a mí me enseña que tenemos que guardar el sábado. Y le dije: espérame, usted lleva tantos años enseñando una doctrina que a usted se le puso. ¿Y cómo ahora de un día para otro usted empieza a enseñar o a creer que usted ya no va a hacer cultos domingos, sino va a guardar sábados? Note lo que estoy hablando, un fundamento. Yo crecí en Asamblea de Dios y Asamblea de Dios es predicado toda mi vida. Toda mi vida, porque creo que es una doctrina sana para nosotros. Y note esto, pero este hombre viene y me asombra. Nos fuimos como 6 horas a hablar. Y hablándoles: hermano, tenga cuidado, usted es un líder, usted el otro. El caso es que hasta su pastor lo corrió
Porque aquí no me vas a enseñar eso, porque no fui en lo que yo te enseñé. No, note lo que la gente está haciendo hoy en día. Está cambiando un fundamento. Y cuando yo cambio un fundamento, corro peligro. ¿Sabe hasta qué instancias él llegó a decirme? Yo soy capaz de que si mi esposa no me quiere seguir, yo me divorcio por cumplir el mandato de Dios. Y dije, le quise quitar la cabeza en ese momento, pero no pude. Y le dije, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre a usted, hermano? Le digo, decir que usted es capaz de divorciarse con su esposa con tal de cumplir el propósito de Dios. ¿Sabía que Dios no hace eso? Que Dios no lo llama para que usted se divorcie, que Dios no lo llama para que usted deje a su esposa por cumplir un mandato de Dios. No, Dios trabaja primero en familia para después cumplir un ministerio. Dios hizo un fundamento de la familia. Es que es parte de eso. Y este hombre, no, pero es que yo sé, estoy convencido que ahora este hombre anda navegando por todos lados. Navegando por todos lados. Ya hasta cerveza anda tomando. Ya totalmente echado a perder. Un hombre que sabe la palabra. Un hombre que fue un líder de una iglesia grande. Pero ¿sabe qué pasa? Que el fundamento se cambió. El fundamento se cambió y dijo, ahora yo quiero ser como el judío, guardar el sábado. De judío no tenemos nada. Bueno, esta es la nariz, es el color de piel. Pero hay gente que quiere cambiar los fundamentos. Iglesia, Cristo no puede ser cambiado. Todo aquel que cambia el fundamento tendrá consecuencias en su caminar. Todo aquel. Y cuando este hombre me hablaba, decía yo, wow, qué increíble puede ser que un hombre pueda venir a pensar que es preferir que su esposa lo abandone con tal de cumplir un propósito en Dios. Dios no trabaja así. Dios nunca va a trabajar así. Ese es un evangelio erróneo. Un evangelio erróneo. Dios no trabaja de esa manera. No le creas a esa gente que dice, no, yo estoy capaz de divorciarme con mi mujer con tal de ir a servir a Dios. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Sí? Eso es mentira, porque Dios no te llamó, ¿me tienes? Para servirle y que te divorcies de tu mujer, no, o de tu esposo. No, eso no es cierto. No es. Hay gente que dice, no, yo ya mejor me voy a divorciar para servir libremente a Dios. Hey, tú escogiste al marido, tú escogiste a tu mujer. Aguántate ahora. No. Aunque quisiéramos cambiar, dijo mi esposa, pero no podemos. Otro guapo así como yo no lo vas a encontrar. Es que es parte de eso, iglesia. No podemos cambiar fundamentos. Hay que decir, ya no puedo con mi marido, pastor, ya no aguanto yo, ya no doy más. Tú lo escogiste, mujer. Tú lo escogiste. ¿Sabía que es la mujer que escoge al hombre y no el hombre a la mujer? Tu mujer es quien escoge al hombre. Tú eres la quien le dice sí a él. Pero ahora lo quieres cambiar. No, aguántate. Hay que orar mejor. Hay que orar. No, Dios puede hacerlo, iglesia. Yo sé que Dios puede hacerlo. Claro que sí. Los fundamentos para Pablo eran importantes como para nosotros también. La recomendación de Dios para nosotros, iglesia, hoy en este mensaje, enseñanza, es que nosotros aprendamos a construir. Y yo no puedo construir en un material que me va a dejar, ¿me entiendes? El día de mañana sin un techo, sin una pared. Tenemos que construir bien. El versículo 12 dice algo importante. Mire lo que dice Pablo acá. El que edifica, 11, nadie puede poner fundamento distinto en el que ya tenemos, que es Cristo Jesús. 12, el que edifica sobre
este fundamento podrá usar una variedad de material. Miren lo que hace Pablo en esta parte. Les tira una como papa caliente, ¿me entiendes? Y todos ahí a ver con quién se queda. Porque esa es una gran responsabilidad lo que está haciendo Pablo. Y Corintios a lo mejor no lo está tomando en serio. Pero miren lo que dice Pablo. El que edifica sobre este fundamento, que es Cristo, usará diferentes materiales. No hay problema. Puedes usar cualquier material que quieras, que tiene que ver con doctrina, tiene que ver con enseñanza, tiene que ver con lo que quieres escuchar, tiene que ver con una relación con Dios. Dice, puedes hacerlo con oro, puedes hacerlo con plata, puedes hacerlo con joyas, puedes hacerlo con madera, puedes hacerlo con heno o puedes hacerlo con paja. Mire lo que dice Pablo. Eso me encanta porque está hablando de materiales. Note lo que Pablo dice, le da la responsabilidad a ellos. Ya no es Pablo tomando su responsabilidad, sino dando la responsabilidad al pueblo de Dios y diciendo, ustedes pueden usar cualquier material que quieran. ¿Sí? Usen el material correcto. ¿Cuál sería el mejor para contrafuego, hermano Jonathan? ¿El oro, la plata? El oro. Sería un material más fuerte, más potente. Cuando usted entra a la historia del tabernáculo, hay una pila que lavan las manos los sacerdotes, pero esa pila está armada con madera, pero forrada con plata. Y esa plata lo que hace es mantener, la madera en su estado. Hay otro momento donde está cubierta de oro, pero está armada de madera. Ese es otro mensaje para otro lado. La madera tiene que ver con la debilidad tuya y el oro tiene que ver con la fuerza de Dios en nosotros. Pero note esto, el material que nosotros usamos ya es responsabilidad nuestra. Esto me lleva a una historia muy buena que yo les he hablado en otro tiempo. ¿Se acuerdan aquella historia de aquel hombre que era un constructor y trabajó con un señor ya muchos años, mano, ya muchos años? Él le hacía las casas. Hazme esta casa así, hazme esta casa allá. Y le hacía muchas casas y por muchos años le sirvió. Un día el hombre, él viene y le dice, era millonario, era rico, y le dice, sabes, he estado pensando que me voy a retirar de esto, ya no vamos a hacer casas, y quisiera que me hicieras la última. Pero te voy a dejar la responsabilidad de que tú la hagas como tú quieras. Es la última casa que vamos a hacer. Aquel hombre se puso a pensar y empezó a bajar, ¿verdad? Y dijo, ya he trabajado tantos años con él, nunca me ha dado quizás un bono más de lo que me ha dado. Y empezó ahí a quejarse. Y entonces dijo, pon tú el material, tú dime cuánto va a ser, el costo, todo. Aquel hombre agarró el monto del costo y ¿qué empezó a hacer este hombre? Empezó a usar material barato. Metió madera barata, pintura barata, todo barato, todo lo compró barato. Porque él estaba enojado porque el dueño, el jefe nunca le había dado algo a él, como algo de regalo. Y aquel hombre empezó a construir y todo, y llegó la hora y todo lo que le sobró buen billete en la bolsa. Cuando llegó el jefe, le dijo, wow, qué hermosa casa, te quedó muy bien. Dijo, wow, es muy hermosa. Dijo, lo que siempre sabes hacer. Y le dijo, yo realmente ahora para retirarme me gustaría que esta casa fuera para ti. ¿Cómo cree que se sintió aquel hombre? Esta casa no va a durar más de a los 3 años se le va a caer la pintura. A veces nosotros, cuando usamos material del cual Dios nos permite como responsabilidad nuestra como creyentes, debemos de tener mucho cuidado de qué material estamos usando. Cuando hablamos de materiales, entonces hablamos de esa vida con Dios, de esos momentos con Dios que yo construyo, ¿me entiende?, para mejorar una vida en Cristo Jesús. Los materiales que yo puedo usar hoy en Cristo Jesús tienen que ver con mi fe, tiene que ver, ¿me tienes?, con mi oración, tiene que ver, ¿me tienes?, con mi perseverancia, tiene que ver, ¿me tienes?, con aquello que yo estoy aferrado a creerle a Dios. Esos materiales que voy a usar y los voy a poner, porque mire,
ponga esto, Dios me dio la base que es Él. Pero si yo uso mi fe en esa base, ¿usted cree que los vientos me van a mover tan fácil? Porque la fe es fundamento para nosotros como material para usar en Cristo Jesús. Si yo no tengo fe, entonces no haría nada de lo que hago en Cristo Jesús. Yo siempre he dicho, si le vas a servir a Dios, necesitas tu fe. Si vas a estar en un lugar como este, como hermanos están, necesitamos nuestra fe. Si vas a cuidar la puerta como mujer, necesitas tu fe. Porque esa fe es la que te mantiene creyendo que Dios está en medio de nosotros. Pero si yo no pongo como material mi fe y empiezo a poner, ¿me entiendes?, otra clase de cosas, tarde que temprano se vamos a dar cuenta de qué material es. La otra vez yo estaba pensando hacer una predicación de una palabra que usamos cuando dice toqué fondo. ¿Se han escuchado esa palabra cuando dicen yo ya toqué fondo? Y yo me pregunté, ¿qué tocan cuando tocan fondo? ¿Qué hay allá? Pues con esa expresión que dicen yo ya toqué fondo, es como diciendo ya estoy hasta. Y yo me hice la pregunta, ¿qué tocan cuando están allá? Porque si hay allá el fundamento que es Cristo, de seguro te vas a volver a levantar en el nombre de Jesús. Pero si tocando fondo no hay nada seguro, estamos en peligro. Estamos en peligro. Y entonces me puse a pensar eso, los materiales son importantes para nosotros. Aquí hay personas que tienen sus propios negocios, ¿verdad? Hermano Jonathan tiene uno, mi hermano trabaja en su cuenta, Tony trabaja en su cuenta, me tiene. Cuando ustedes van y ponen un material y le dicen, mire, usted va a poner una ventana de vidrio, y créame que ese vidrio usted no va a escuchar ningún zancudo, ninguna mosca, ninguna abeja, ni nada. Y entonces la persona dice, ¿de veras? Ni los grillos cuando canten. Sí, porque no me dejan dormir en la noche. Si viene Tony y pone una ventana, me tira y la pone en un edificio o un departamento, y cuando llega la noche el grillo no se oye nada, hizo un buen trabajo porque puso el material que prometió. Si yo le digo, hermano Jonathan, fíjese, hermano Jonathan, que necesitamos pintar este edificio completo, ¿qué producto me podía dar? No, pastor, hay un producto que esto le va a tardar hasta 30 años, con sol y sin sol, con nieve sin nieve. Él me está prometiendo un material que yo voy a creer que va a ponerlo sobre una base de saber que voy a cuidar ese lugar. Lo que quiero hablar y decir hoy en esta mañana es esto: necesitamos cuidar qué material estamos poniendo en ese cimiento que es Cristo Jesús. Es tu responsabilidad. No le eches la culpa a nadie de lo que has formado en la base de Cristo. Mire, yo entiendo, y a veces no entiendo el por qué el creyente en las iglesias, son muchos creyentes en las iglesias que toman la idea de echarle la culpa a otros cuando ellos mismos no se han dado cuenta qué clase de material han puesto en el cimiento con Cristo. Mire, ¿cuál es la parte más fácil? Echarle la culpa al vecino. Cuando tú tienes un problema en la iglesia, es más fácil echarle la culpa, ¿me entiendes?, al hermano. Pero ¿por qué no te chequeas tú mismo? Dices, espérate, antes de ver todo lo que los demás me están ahí tratando, o pienso que me tienen echando a perder, voy a chequear, voy a revisar, ¿me tienes?, qué clase de material yo he puesto en el cimiento con Dios. Es que es necesario. Cuando usted, ¿me tienes?, alguien le da una mala mirada y usted se siente por eso, tenga cuidado, chequee su material. Revise su material. Porque si alguien dio una mala mirada y usted no aguanta esa mala mirada, usted tiene que chequear y revisar, ¿me tiene?, su material, porque algo en su, ¿me tienes?, material no está bien. El que ha puesto, ¿me tienes?, a Cristo por su cimiento, por su fundamento, y ha formado cosas, fortalezas en Dios, cosas grandes en Dios, cosas fuertes en Dios. La mala mirada a mí no me va a hacer daño. Es más, si usted un día se atreve a hablar mal de mí, tampoco me va a hacer daño, porque no son sus palabras las que a mí me hacen estar bien. Es el fundamento de Dios sobre mi vida. Esa es la clase de vida en el creyente. Si yo le pusiera una hoja de todo lo que yo he vivido y la gente ha hablado de mí,
Iglesia, no nos alcanzaría la mitad de un libro. Porque no es lo que la gente piensa de ti, es lo que tú estás formando en el fundamento con Dios, lo que te hace estar. Hoy, ¿qué dicen? La generación de los 80 era la generación X, una generación que no tenía. Después vino la generación milenia. Hoy es la generación de cristal. 3 generaciones que he vivido. La X, que no nos tomaba en cuenta, que todo era conservado, que todo era. Y después la milenial, donde todos se destapaban y todos eran libres de expresión. Y hoy no les dices nada porque pedacitos. Y la iglesia se ha acostumbrado a esta generación de cristal. Cuando nosotros no hemos sido formados, iglesia, por cristal, nos hemos sido formados en el poder de Dios. Si tu cimiento, vuelvo a repetir, si tu fundamento es Cristo Jesús, ¿por qué te tienes que convertir en cristal si tu fundamento es de cemento? Es que tenemos que pensar una vida en Cristo Jesús diferente. Los materiales tienen que ver con tu responsabilidad. No le eches la culpa a los demás. Si no oras, es problema tuyo. No le eches la culpa a los demás por tu carnalidad. Si no ayunas, no le eches la culpa a los demás, es culpa tuya. Oh, es que la iglesia ya no se siente la presencia de Dios. No, eres tú porque no has revisado tu material. ¿Ve qué fácil echarle la culpa a los demás? Pero pocas veces nos revisamos a nosotros mismos. Yo siempre he dicho esto y le recomiendo siempre eso: autocritíquese, autoexamínese, para que cuando alguien le venga a decir, a usted no le duela, porque usted ya mismo se autocriticó. Aprenda a autocriticarse. Yo a veces veo la predicación y dije, ay, ¿qué es lo que dije? No, ¿qué es lo que hice? Porque yo me autocritico. Porque esa es la parte de mejorarme. Tienes tu manera de pensar en ti mismo. Pero cuando tú no te autocriticas, te examinas, cuando la gente viene y te dice algo, ¿ya has visto esos sapitos cuando se inflan? A mí me decían que tiraban leche. Yo no sé si era cierto eso. Nunca había un sapo tirando. Yo los aplastaba, los agarré y nada. Solo mira que se inflaba. Cuando tú te autocriticas, cualquiera puede decir barbaridades de ti. Tú conoces el material que estás haciendo. Tú lo conoces. Tú dices, he estado poniendo hojarasca y eso a mí no me está conviniendo. Tengo que hacer algo diferente. Por eso el material es que Pablo habla acá tiene que ver mucho con lo que nosotros podemos ser en el evangelio. Créame que esta serie para mí como hijo de Dios, no como pastor, me ha servido tantas para poder aprender muchas cosas que Dios todo el tiempo nos enseña. Y una de esas fue esta: ¿qué clase de material nosotros a veces usamos y no nos damos cuenta? Es más, voy hasta allá. Hay gente que no tiene ningún material y no tiene nada construido en Dios. Tiene la base como cristiano porque se dice ser cristiano, que es Cristo Jesús. Pero de ahí en adelante para arriba no hay nada construido. ¿Se ha visto esas casas donde se empezaron a construir y solo dejaron la base? Las varillas y todo alrededor la zanja. Y uno dice, ¿qué pasó? No, ya lo van a terminar. ¿Sabe que en lo espiritual hay mucho creyente así? Que el enemigo pasa y ve y dice, no me asusta. Pero ve de repente en la casa, oh no, esa casa sí está más armada. En lo espiritual, iglesia, si tú lo manejas así, mírate. El diablo a veces no le das temor. Es más, ni cosquilla le haces porque no hay nada construido en tu cimiento. Necesitas construir algo con materiales. Por eso Dios te dio materiales, te dio la palabra. Cuando tú pones la fe como material y usas la palabra como material, hay dos fundamentos, ¿me tienes ahí? O dos materiales, pero en ese fundamento que van a ayudar mucho a un crecimiento.
¿Se han visto estos edificios que ahora hacen con contra temblores? Que les ponen vigas no sé qué de resorte, de no sé qué, para que cuando tiemble amortigüen. Pues esto es nuestra palabra. La fe en el cimiento de Dios y la palabra me tiene cimiento de Dios. Es aquellos amortiguadores que cuando viene la lucha, cuando viene el problema, cuando viene la situación, solo te amortiguan, pero no te destruyen, porque hay una fe, me tiene cimentada en Dios. Hay una palabra que has creído en Dios, y lo único que hace, y el diablo te ve haciendo eso y te tiemblas, pero no caes, porque te has creído que estás trabajando con materiales importantes para poder estar en Cristo Jesús. Si nosotros no lo hacemos, iglesia, corremos, vuelvo a decir, peligro. El versículo 13, mire lo que dice Pablo, 13. Pero el día del juicio, mire, parte de esto es hermoso, porque dice, todos ustedes pueden poner oro, plata, joyas, madera, heno o paja, hojas secas, madera, lo que ustedes quieran. Pero el 13 dice, pero el día de la prueba, el fuego revelará la clase de obra que has construido. Mire qué tremendo eso. Mire qué tremendo esto, lo que Pablo les dice a estos hombres. Les dio la responsabilidad de usar su material. Usen lo que ustedes quieran, pero deben de saber que cuando venga el día de la prueba, el día del juicio, el fuego revelará lo que se ha construido, con qué material se ha construido. Ahora pregunto, iglesia, si nos hacemos una pausa ahí y en silencio, nosotros como creyentes, ¿estamos tomando en serio esta relación con Dios? Porque voy otra vez al principio, depende de nuestra salvación, de nuestra vida eterna. No depende de un momento, de una congregación solamente. No depende para si soy buen cristiano o no. No depende de eso. Depende de que nosotros podamos ir a la vida eterna. Esta palabra no tiene que ser para revisarte y dices, sí estoy bien. No, es para estar seguro que si el día que hoy venga o mañana Dios venga, podamos irnos con Él. Esa es la clase de Pablo dándole el consejo a los corintios. Pablo estaba preocupado porque ellos maduraran, estaba preocupado porque ellos crecieran, estaba preocupado porque ellos conocieran y que el día que Él me tiene o ellos murieran pudieran irse con Dios. Porque estamos hablando de una generación de hace miles de años. Mas sin embargo el consejo de la palabra queda ahí. Pero el día del juicio el fuego revelará, la prueba le revelará lo que has construido en ese cimiento. Por eso es muy importante que nosotros podamos tener esto como hijos de Dios, algo más en serio, más cuidadoso. No te acostumbres a ser cristiano de iglesia, acostumbras a ser hijo del Padre. Porque cuando te acostumbras a ser cristiano de iglesia, puedes ir a cualquier congregación y te vas a reunir con otras personas de iglesia. Pero cuando tú eres hijo, tú eres diferente. Tú eres diferente. Tú no eres cristiano de congregación, tú eres hijo de Dios. Eso es diferente. Eso es, mire, totalmente diferente. Por eso cuando la prueba llega, cuando el fuego llega, todo es revelado. ¿Te has visto esas personas que de repente sienten que el agua ya les llega al cuello? Pastor, por favor, quiero que ore por mí, ya no aguanto, yo no sé qué hacer. Pero cuando todo estaba bien, el pastor ni existía. ¿Sabe por qué? Porque son personas que cuando les llega el fuego, les llega la prueba, se dan cuenta que lo que han construido lo han hecho con madera o con hojas. Por eso usted va a ver muchas personas así. Y no es la parte de, entonces nos está viendo mal, pastor. No, los estoy animando, exhortando para que nosotros podamos ser mejores. Si has estado construyendo con hojas, cambia las hojas por la plata, por el oro, por la fe, por la perseverancia, por la palabra. Pon bases, me tienes en ese cimiento. Pero si formas una vida de hojas con Dios, el día de mañana se te va a hacer fácil abandonar a Dios.
y irte. Es muy importante, iglesia, lo que Pablo nos recomienda. Pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor, cada uno de nosotros, ¿sí?, ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Es importante, es importante. Hoy hablamos de hijos que quieren construir, hijos que quieren hacer, hijos que cuando vengan la prueba no salgan, ¿me entiendes?, huyendo, no corran, no decaigan, sino que se levanten y digan: sabes, yo voy a seguir construyendo en la base que es Cristo Jesús. Versículo 14. Mire lo que dice Pablo para aquellos que pueden construir de una manera buena. Y voy terminando. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Oiga, si esa obra permanece, ese constructor, usted y yo, vamos a recibir ¿qué? Una recompensa. 15. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. Hablando de salvación, hablando de bendiciones, el constructor se salvará, pero quien apenas se escapa atravesando el muro de llamas. Después de la tribulación, la gran tribulación, habrá una oportunidad para aquellos que no se fueron con Dios. ¿Sabía eso usted? Se les quitará la cabeza si no se quieren marcar, no comerán, no comprarán, no nada. Y yo prefiero irme en el arrebatamiento. Pero para eso necesitamos escuchar el consejo de hoy. ¿Qué es lo que estamos haciendo en ese cimiento? Muchos dicen: pero si no me voy en la primera, me voy en la segunda. Si ahorita que todo está fácil, que todo es mejor, no quiere, no puede, no se le antoja. ¿Usted cree que después cuando venga la tribulación, que usted tenga que estar marcado, y si no se marca, no puede ir a la marqueta, no puede vender, no puede comprar, no puede hacer nada si no tiene la marca? ¿Usted cree que lo va a querer hacer? Por eso Pablo hoy a nosotros, a través de la palabra del Señor, nos da el consejo. 17. Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. ¿Qué dice Pablo? Ustedes son esa habitación donde Dios mora. Y si ustedes destruyen esa habitación, Dios los destruirá a ustedes. Mire qué bendición y qué responsabilidad hay en nosotros. Cuando usted compró su casa, hermano Jonathan, usted dijo: ¿cómo lo amueblamos? ¿Qué le ponemos? ¿Qué color le hacemos? ¿Qué clase de mueble le ponemos? ¿Cómo vamos a poner el patio? ¿Cómo se va a ver? Y todo eso tuvieron que hablar, porque era un hogar, un lugar vacío, pero ahora iba a ser habitado por alguien. Y esa casa tenía que ser cuidada por esa familia. Así exactamente es nuestra vida. Cuando Dios vino a habitar en nosotros, Él limpió todo aquello que había de pecado, de todo lo que había. Y si nosotros volvemos a ensuciar ese lugar donde Dios nos limpió, nosotros estamos descuidando una vida, un templo que le pertenece a Dios. Y Él dice: si ustedes destruyen ese templo, yo los destruyo a ustedes. Porque ya les di el consejo, en pocas palabras, cómo construyan, qué material usar. ¿Sí? Es muy importante que como hijos anhelemos construir. ¿Cuántos anhelan tener ese momento con Dios? Mire, es importante esto. Es decir, yo lo veo de la parte de la vida eterna. No lo veo que tan cristiano sea, buen cristiano sea. No, lo veo en la vida, en la parte de la vida eterna. Eso me llevará a la vida eterna. Esto no me llevará a ser buen pastor. No, porque estamos hablando de hijos. Y como hijos debemos, ¿me entiendes?, de hacer algo por nosotros mismos. Hay gente que no te va a ayudar.
Hay gente que ni siquiera se va a pasar a la par tuya para ayudarte, pero tú tienes la responsabilidad de crear una relación, construir algo sólido con papá. Es tu responsabilidad. Deja de echarle la culpa a los demás por lo que tú no construyes. Deja de echarle la culpa a los demás por lo que tú no estás haciendo. Deja de echarle la culpa a los demás por lo que tú no te has atrevido a estar formando en tu relación con Dios. Deja de echarle la culpa a los demás. No se vale. No se vale que yo le esté echando la culpa, hermano, a Nilton, y sea yo el que no estoy haciendo mi vida bien con Dios. No se vale. No se vale que yo lo turbe a él porque él es el culpable y él se sienta mal porque a lo mejor él está haciendo mal y por eso yo me siento así. Yo no le puedo echar la culpa a él sin saber que yo soy el que no estoy formando una vida con Cristo Jesús. No se vale. ¿Sabe por qué muchos pastores líderes se desaniman? Porque toda la iglesia siempre tiene que señalar al pastor y echarle la culpa al pastor por cualquier cosa. Pero son incapaces de aprender de ellos mismos, de chequearse ellos mismos, de revisarse ellos mismos, qué tan mal están. Pero eso nadie se lo dice a ustedes, porque los pastores tienen miedo que se vayan de las iglesias. Pero ustedes, la iglesia, para los pastores sí le pueden decir cualquier barbaridad, pero el pastor no les puede decir nada porque él es el pastor. Revisémonos cada uno de nosotros y nos vamos a dar cuenta si hemos construido con hojas, con madera, con oro o con plata. Y entonces usted me dirá que usted se va a convertir en alguien, en un hijo que construye y no destruye. Usted es un constructor del reino de los cielos. Todo el que destruya el templo de Dios será destruido. Si tú eres de tropiezo para alguien, dice la palabra, es mejor amarrarte una piedra en el cuello y aventarte, ¿sí?, al agua. Porque Dios toma muy en serio cuando tú no te tomas responsabilidades propias. Sé responsable con Dios. Sé responsable con tu relación. Y entonces te volverás un mejor creyente. Entonces no vendrás a la iglesia que aquí no pasa nada. Aquí pasa porque tú estás tomando cimientos en tu vida. Si la gloria de Dios cae aquí, no es porque el que canta, el que toca, es porque tú estás dispuesto a creerle a Dios. Por eso la gloria de Dios se mueve. Pero cada uno de nosotros, y yo voy a hacer lo que Pablo hizo. Yo pongo responsabilidad en ustedes, en cada uno de ustedes, en lo que ustedes construyan para una relación con Dios. Y yo me libro de toda culpabilidad, que yo no tenga que ver con nada de lo que ustedes, ¿me entiendes?, estén pasando por no construir. Exactamente como Pablo lo hizo con los corintios. Construyan ustedes. Y yo les doy la responsabilidad como miembros, que ustedes tengan el cómo construir. Y si construyen bien, créanme que ustedes van a llegar a ser hombres y mujeres bárbaros, porque Dios está formando iglesia que pueda decir: aquí estoy para construir y no para destruir. Póngase de pie, por favor.